Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra tardecita más, en este caso ya de noche porque ha oscurecido. Son las 20:30 del 25 de noviembre de 2025. Estoy aquí con Álvaro del Real. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien. Álvaro Díaz del Real, Leonardo. Álvaro Díaz del Real. Para ser Es que he correcto. visto DRL y ya me he Díaz liado. del Real, claro, 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 claro. El nombre compuesto más noble que existe y con menos alcurnia. Pero es que lo tengo Porque aquí, yo Álvaro. el abolengo nunca lo tuve. Álvaro Díaz del Real, lo tengo aquí. Lo Lo que tiene el pasa es Real que mismo. viene Melía tú con DRL, pues ya está, ya. No, a mí no hay que liarme mucho, ¿eh? Que yo me lío solo. Muy bien, pues Álvaro Díaz del Real, que ahora mismo lo voy a presentar, que yo lo he conocido como Coque Díaz, que es su nombre artístico, considero yo, es un escritor y músico sevillano nacido en 1983 en la cornisa del Aljarafe, concretamente en Mairena del Aljarafe, y ha logrado conjugar con maestría dos de sus grandes pasiones, la literatura y la música. Como letrista y cantante ha formado parte de grupos como NAF 3, Campito Fresa y Bisonte Blanco, explorando terrenos que van desde el rock andaluz hasta la psicodelia electrónica, siempre con una mirada crítica e irónica sobre la realidad andaluza. ¿Hasta aquí vamos bien, Álvaro? Perfecto. Perfecto. Háblame un poquito de esto de la música, de estos tres grupos, NAF 3, Campito Fresa y Bisonte Blanco, que es el tuyo ahora, que lo he Sí. visto por Instagram, que estáis haciendo muchas cositas, que estáis ya moviendo por el panorama nacional. Háblame un poquito de cómo nace esta pasión tuya y cómo os juntáis vosotros para tocar. Y yo vivía en Italia y al volver de Italia, porque también lo intercalé con un periodo en Holanda. Ujú. Pues nada, volví a la Sevilla post-crisis. Bueno, pues más crisis, ¿no? Se estaba llegando un poco al clima, ¿no? En alrededor de 2010, ¿no? Y nada, pues en una fiesta un amigo mío estaba tocando la guitarra y me dio por meterle por un blues, porque a mí siempre me había gustado mucho la música, el rock psicodélico de los 60 fundamentalmente, y me dijo, ¿y yo tú cantas? Yo le dije, yo no. Me dice, pues estoy montando un grupo. Llégate aquí por la nave, que es donde tocamos, y a ver qué tal. Y siempre me tenía la cosa de escribir. Y cuando me presenté al primer ensayo, pues llevé como 5 o 6 canciones ya escritas. Ujú, ujú. Entonces, claro, pues eso fue una cosa como un poco diferenciada a la hora de llegar. No tenía ni puta idea de cantar, de company hablamos, pero el tío escribía. Y entonces, pues ahí me quedé. Y aquello acabó derivando en mi primer grupo, que era Nave 3 se llamaban, porque la Nave nave era, 3. era la nave 3 de la empresa de distribución de suministros metálicos de este amigo, ¿no? Que me invitó ahí. Que era donde tocaba y vamos. Era donde ensayábamos, ¿no? Y qué bueno, qué bueno, qué buenos ratos. Fue mi primer contacto con la música y con el rock. Y de hecho, curioso, porque hice un proceso de selección para otra beca para irme a Atenas. Ujú. Y me vine aquí al Ministerio de Exteriores a Madrid y tal, y resulta que como me hice todo el papel bien, ¿no? Me disfracé, me puse mi corbata, me puse en chaqueta, fui allí, corregí mi andaluz, y me puse a hablar en castellano, y hice todo ese paripé que les gusta a esta gente de aquí, y me lo dieron. Pero claro, yo había empezado a cantar, y yo había querido siempre tener un grupo de rock, y lo mandé al carajo, ¿eh? Y le mandé al carajo y me quedé ahí, y eso fue pues, en 2010 por ahí, pues, hasta hoy haciendo música, después con Campito Fresa, bueno, que es un grupo que tengo activo ahora mismo, Ajá. bueno, pasa que me moví a Madrid hace 4 años, con lo cual se vuelve complicado y por eso acabé bueno, apenas llegué a Madrid, yo no puedo estar ya sin la música y me ligué rápidamente a 4 compañeros para montar el grupo, que, bueno, pues devino en Bisonte Blanco, que es actualmente el grupo más activo que tengo, ¿no? Ujú. Y claro, el tema está en que, a ver, tú montas todos estos grupos sin saber cantar, has dicho. No tengo ni. Ay, cantaba pues en el coche y en la ducha, ¿no? A mí siempre mi grupo favorito son los Doors. Sí. Y siempre pues, me elevaba por encima de la voz Jim barítona de Morrison, Jim ahí vámonos. Morrison. Y me gustaban mucho las letras y me metía mucho a leer su poesía y sus letras.
y fue mi referencia principal, ¿no? Ajá. Posteriormente, pues bueno, pues ya me metí en clases de canto y bueno, al final, yo qué sé, el hábito hace al monje, dice, ¿no? Pues te pone, te esmera y al final pues sale algo medianamente potable. Medianamente potable. Yo lo que considero que hago es medianamente potable. Bueno, Nada, pero a mí me nada. encanta la gente como tú, artistas disciplinares, multidisciplinares en este caso, ¿no? Que hacéis diferentes cosas. Y esto, ¿a ti te gusta estos de burrito, cachimba? A mí los derbis me fascinan porque me fascina El mismo Triana también, ¿no? Toreta, Eso es... claro, yo es que estuve aquí en un concierto suyo en Gandía y los había descubierto poco antes, tío, y disfruté mogollón de ellos sin conocerme demasiado sus canciones. Hombre, lo guapo de los derbis es que son como han recogido, son herederos de una tradición que parecía huérfana, ¿no? Porque, Ujú, bueno, yo también soy un gran seguidor del rock andaluz, ¿no? ujú. De los Smash, por supuesto, de Alameda, de Silvio de Guadalquivir, de Imán Califato Independiente, Gong, ¿no? Te gustará Medina Claro, Zahara también, ¿no? Medina Zara, yo que no soy tan heavy. Yo no soy tan heavy. Ajá, Y muy bien. claro, cuando empecé a escuchar estos sonidos de nuevo, pero mezclaba como si fueran con los Kill Lizard and Wizard Gizzard, dije, ¿esto Sí. qué es lo que es? Y hostias, pues fueron un pelotazo. Vamos, yo cada vez que vienen por aquí, por Madrid, yo tengo la oportunidad de verlos, me acerco porque no me decepcionan. La última vez que los vi fue el año pasado en el BBK y Ajá. me parecieron de largo el show más potente. Y mira que Es pasaron que lo artistas hace por muy aquí. bien, ¿eh? Y lo hace muy bien en el escenario. Y el cantante tiene una voz en directo, tío, que alucinas. Es un talento natural, ¿no? Y el Hay gente grupo, que... es que suena muy bien, y eso es difícil, ¿eh? Que Sí, suene sí. tan bien un grupo en directo, ¿eh? Y La suena única duda muy que tengo, bien. que siempre me queda, es si el timbre de voz que tiene es así suyo o es que eso siempre ¿no? Esta duda que siempre, la sempiterna duda, ¿no? De si lo Mm, hace queriendo, le sale el timbre de voz de Sudar Rosa, ¿no? ajá. Es la duda. Pero independientemente de eso, a mí me parece un figura, ¿no? Y cómo ellos han aproximado algo que parecía desvanecido o muerto y quién iba a saber, quién iba a saber que España estaba esperando que el rock andaluz surgiera de sus cenizas, ¿no? Con la ave fénix, ¿no? Qué bonito. ¿Quién le iba a esperar, ¿no? Como Qué Califato, ¿no? bonito. Pues ahí lo ¿Quién, tienes. quién le iba a esperar, ¿no? Que esos andaluces que vaguean, ¿no? Y que no dan pie, pie con bola, pues al final son los que llenan estadios, ¿no? Y los Sí, que que, hacen la mejor claro, música. exactamente, pero ya no solo el artista, que le das tú una piedra, una patada y te salen unos cuantos, ¿no? Sí. Pero ya no es solo los artistas, sino los escritores, los pensadores y los filósofos Bueno, y échale un toda vistazo la cantidad de gente que tiene importante culturalmente hablando Andalucía y lo que tú dices, ¿no? La fama que nos ha caído, cojones. Bueno, a mí me hace gracia siempre esto, ¿no? Yo mantengo este discurso andalucista, por supuesto, siempre, Hombre, lo que llevo debe ser bandera, así. porque, bueno, si tú echas una vista a los premios Nobel españoles, Mm, a ver cuántos mm. andaluces te salen, y es curioso, ¿no? Si el artista es relevante, es de fama internacional, ya sea un Picasso, un Juan Ramón Jiménez, un Vicente Alessandre, lo que sea, esos son españoles. Mm. Pero si la fama no les llega o no llegan a las cotas de éxito que están establecidas, esos son andaluces. Y Mm. eso siempre me ha hecho mucha gracia. Creo que viene a referir el maniqueo que Sí, existe sí. con la identidad nuestra, ¿no? Con la identidad andaluza. Mm. Sí, 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 no, es que lo que estás diciendo es totalmente cierto. ¿No? Y explorando un poquito ya tu faceta literaria, Sí. tu carrera literaria se inicia en 2020 con Instrucciones para ver un fantasma, que es un Sí. hilarante diario de viaje por la antigua Unión Soviética. Esto me lo tienes que explicar. Y yo, pues la verdad es que, como ya te he dicho, al final yo lo que hice fue a través de la música vehicular mi pasión por la escritura, ¿no? Pero claro, ya una vez que tú vas escribiendo letras y poesía y eso, vas diciendo, hostia, seré capaz algún día de enlazar en vez de versos, sino convertir esto que tienes en la cabeza o en prosa. Y nada, a mí siempre yo estudié economía, me interesó mucho siempre pues toda la esfera de países que se adhirieron de algún modo a la doctrina comunista, como, bueno, antítesis del capitalismo que a mí me habían metido a punta pala, ¿no? en la carrera y el neoliberalismo, y a mí me generaba interés saber cómo funcionaba otro sistema, ¿no? Y entonces me Ujú. interesó,
bueno, pues siempre tenía mucho interés sobre la Unión Soviética y tal, y leía mucho sobre historia, sobre economía, y al final, pues, me decidí a ir a Rusia y Bielorrusia en busca de ese pasado que había leído que todavía seguía vivo, ¿no? Pero vivo otra vez de los testimonios de la gente, que siempre que iba a países de la antigua esfera soviética, ¿no? Ya sea Bulgaria o Albania, países de la Yugoslavia, Sí. hablaba con la gente, me interesaba y le preguntaba cómo era la vida allí y tal. Y después también una de mis pasiones es el urbanismo y la arquitectura. Y entonces yo sabía que si iba para allá iba a poder ver de primera mano todo ese paisaje de edificios neoclásicos y brutalistas tan característicos de pues de la arquitectura estanilista, por ejemplo, ¿no? Y la social realista, ¿no? Y entonces, bueno, cuando fui para allá, pues coleccioné todos esos testimonios, todas las vivencias, y a eso le sumé los conocimientos que yo ya había tenido en años de lectura, y me decidí a hacer como una especie de blog, porque para entrar en Bielorrusia, de hecho, era súper difícil, y entonces pues yo quería comunicarle a la gente de algún modo, también a través de la escritura, era como otra excusa para intentar encontrarme de algún modo con esta actividad, la de la escritura, ¿no? Pero bueno, en un verano me encontré ocioso, porque estaba en paro, y lo que iba a ser un blog, empecé a decir, bueno, ¿y si meto esto que pasó allí? ¿Y si lo otro? Y hostia, aquello que pasó en San Petersburgo estaba gracioso y tal. Y al final, Anécdotas tuyas, ¿no? poco También tiene, a ¿no? poco, pues al final me salió un libro que es muy pequeño, son 100 páginas, pero que suponen o se conforman como una guía muy graciosa, creo yo, y muy simpática de alguien, si alguien quiere ir a Rusia, que lamentablemente hoy en día pues entran Bielorrusia y Rusia, que son países extremadamente interesantes, sobre todo Bielorrusia, que sigue viviendo prácticamente, es como un viaje en el tiempo, es como ir a la Unión Soviética en los años 80, y es una pena que no se pueda ir. Y nada, pues eso es un pequeño paseíto, un pequeño diario de viaje cachondo, a la vez que bastante informativo y didáctico, sobre qué hacer si a uno le apetece visitar aquellos lares. ¿Y por qué es tan difícil entrar en Bielorrusia, Loro? Porque es una dictadura. Es una dictadura con todos los nombres, ¿no? Y porque solamente tiene 3 embajadas en Europa: Bonn, Londres y París. Entonces, a diferencia de otros países en los que hay central de visados, como con Rusia, tú en Rusia presentas tus credenciales, reclamas, presentas las solicitudes, pagas 90 euros y te plantas allí, punto, te ponen tu visa y tal. En el caso bielorruso, no. En el caso bielorruso, tuve que enviar un mes antes mi pasaporte a la embajada, en valija privada, a la embajada de París. De modo que 5 o 6 días antes del vuelo, que yo viajaba a Lituania, ni siquiera tenía mi pasaporte, pero ni siquiera con el visado ruso, que ya estaba. Y finalmente y felizmente, pues llegó y pude hacer el viaje. Y no decepcionó. Aquello es un país atrincherado, un país que está absolutamente abnegado y enclavado en la época soviética, desde temas militares, control policial, ausencia de democracia, por supuesto, pero se dan historias tan locas, ¿no? Como que había una especie de psicosis diaria, porque a ti te daban un papel que era como un papel de inmigración de entrada, ¿no? Y ese papel tenías que firmarlo y sellarlo todos los días en una serie de establecimientos, ¿vale? Amén de que los albergues tenían que comunicar tu estancia todos esos días que tú fueras a quedarte en el mismo, ¿no? Y entonces se daban situaciones rarísimas, como que tú entrabas en una suerte de centro comercial, no existen centros comerciales en Bielorrusia, una especie de tienda en las que iba pasando por pasadizos con vestidos, con ropa, con vestimentas, y al final había una mesita con un tío allí, con una serie de papeles y un sello, y allí tenía, pues, entonces ya, lo primero del día, todos los días. Me lo cuenta, ya me estoy riendo. Aquello. Claro, lo primero que tú tenías que hacer el día era desayunar, tomarte un café, y lo primero era buscar esa estafeta donde estuvieres para asegurarte que si te paraba la policía, tú tenías el justificante de que tú estabas autorizado a... De que ese señor que estaba al final del pasillo, Que el pasillo te había entre el recoveco, te firmado, no había sé qué. firmado. Viví situaciones tan surrealistas como que una chica americana, además americana, ¿no? Con la inquina que le tienen allí, en la estación de tren, no sé si de Brest, una ciudad, se le había volado.
y se le había posado debajo de uno de los trenes, del tren que partía, que tenía que coger ella. Y entonces, claro, tenía que elegir entre coger el tren que lo perdía, el vuelo o la carta. Y como loca, buscando el último día ese, cómo solucionar aquello. Y la chica tenía miedo. Y yo lo hubiera tenido igual. Lo hubiera tenido igual. Bueno, hay mucha psicosis, ¿no? Todavía hay... Bueno, es que viven en plena Guerra Fría. Nosotros pensamos que la Guerra Fría acabó con, ¿no? con la caída del muro y sostengo que no, que la Guerra Fría sigue muy, muy activa. Lo que pasa es que los actores han mutado. En vez de haber un actor solo, se han multiplicado. Pero... ¿Y es bonita Bielorrusia? Sí, es bonito. Y sobre todo, bueno, yo qué sé, a alguien que le gusta la arquitectura brutalista y el neoclasicista y este tipo de arquitectura que es muy de dictaduras, ¿no? Aquí también tenemos grandes ejemplos en España de obras del infame dictador. Pero que a mí me gustan. Pero una cosa no va, Una va con cosa la no otra. quita la otra, Y claro. la gente es maravillosa. Y después te verías cosas 200 veces más limpias que España, son mucho más educados, mucho más limpios, como digo, y se ve, y lo más guay que pude denotar del etos, digamos, eslavo, ruso, llámalo como quieras, porque al final, como lo de Ucrania, están mezclados, ¿no? Después de 80 años o 100 años siendo prácticamente lo mismo, es que ellos tienen la conciencia de que han sido un pueblo grande, de que han sido una potencia. Y ese orgullo, esa pátina o ese barniz de orgullo lo llevan a gala. Tú no estás hablando con cualquiera. Tú no estás hablando con cualquiera cuando hablas allí. Y cuando hablas de historia, y son gente, bueno, ya sabemos que la Unión Soviética tenía mucho grises, mucho oscuro, pero allí la gente leía. ¿Alguna costumbre que a ti te llamara la atención, que tú dijeras, ostras, esta gente como los... Vamos, yo vi en Pekín Express que se paraban en mitad de la carretera, abrían el maletero, se comían y se pegaban su pedazo de latigazo de vodka. Eso lo vi yo en el programa y digo, bueno, esto ocurrirá o no ocurrirá. ¿Alguna cosa de esa, alguna costumbre que tú dijeras, esto me llama la atención? Hombre, pegarle al Moyalde le pegaba. Pegarle, ¿y sabes por qué? Porque... Por el frío que hace, ¿no? No, en los supermercados, era la época también del inicio del conflicto con Ucrania, no esta guerra de ahora, sino los albores del conflicto, y entonces había un shock de productos. No había muchos productos hortofrutícolas, ¿sabes? Verduras Sí, y tal, sí. no había mucho. En cambio, la parte del alcohol siempre estaba llena. Pero si tú ibas al supermercado en diferentes momentos del día, cosa que era más o menos normal, el alcohol se reponía durante el día. O sea, tú veías cómo estaba, te llegaba, estaba vacío y Esta estantería se llenaba, ¿no? a reponer. Pero quizás, para contrarrestar un poco este comentario un poco Sí. alcohólico, molaba un montón. Pues ellos normalmente tienen una segunda casa a la que llaman dacha, que es una palabra que nos suena a todos, pero, hostia, existe. Y en esta dacha es como una especie de casa de campo donde van, pues, recreativa, que normalmente pertenecía al Estado, no pertenecía a ellos, pero después cuando la caída pues lo repartieron y tal, y ya pasaron a ser propietarios, ¿no? Pero sobre todo es de las abuelas, de las bisabuelas, de las madres y tal, y los descendientes pues siguen haciendo ese mismo uso. Y es una cosa muy bonita. De hecho, tuve la oportunidad de que me invitaran a una, porque conocí a un chico en la calle con el que me metí a cantar y a tocar la guitarra, que él tocaba la guitarra, y nos hicimos colegas y nos invitó a pasar fin de semana en la dacha y fue, yo diré que una de las experiencias más bonitas de mi vida. Para que veas. Más bonita de mi vida. Fue precioso. Aparte, gente que no tiene nada, es lo típico, ¿no? Gente que no tiene absolutamente nada. Y ahí esto te lo voy a ligar con lo del orgullo de haber sido algo, ¿no? No te dejaban que tú, típico, ¿no? Yo te pago la gasolina, yo te pago el pollo, yo te pago el alcohol. No. Ellos eran pobres de solemnidad. Orgullo, ¿no? Pobres de solemnidad. Porque el salario medio en Bielorrusia creo que son $400. Al menos este chico, Sasha, me dijo que cobraban un teatro 400, trabajando de acomodador. Entonces, pues, sí que, bueno, pues eso no dejaba que pagaran ellos, entonces se mostraban altivos, ¿no? En ese sentido, lo cual yo respeté y me parecía
me parece Sí, coherente. gente humilde, pero que además también son acogedores, ¿no? Por lo que me estás contando, ¿no? Y además fue rarísimo porque no nos entendíamos, porque él no hablaba inglés apenas, tal. Meses más tarde, cuando me volví, mantuvimos una correspondencia que fue de lo más surrealista, en la que él me mandaba una serie de fotos con contadores de luces. Yo nunca llegué, claro, en ruso, que después nos metía, yo me metía a buscarlo y en traductores para intentar saber qué era lo que. A veces su hermana me llamaba por Skype para intentar ponerme con él. Mira, y claro, porque yo no me podía comunicar con él. Fue todo. Entonces, claro, al final la relación cayó en. Bueno, se desvaneció, Sí, ¿no? Pero porque no poquito a había poco. manera No había manera de comunicarse, claro. Y me daba mucha pena, sobre todo, tío, que, claro, cualquiera que tuviera allí un mínimo de inquietud, a poco que conocía a alguien extranjero, pues tenía un interés desmedido en ti. Ujú. Para vivir a través tuya, Ya, la libertad que a ellos le era negada. le faltaba, claro. Le faltaba. Y te hacían muchas preguntas. Muchas Mm, preguntas de todo tipo y algunas eran, no voy a decir estúpidas, pero sí un mm. poco cándidas. Ya. O que tú, porque nosotros las damos por sentadas. Hombre, claro. El que conoce las respuestas parece que el otro, pues dice, ostras, ¿cómo me puede preguntar esto? Pero es que es lo que tú dices, cándido. Es la mejor palabra que podía Es usar. cándida, ¿no? En plan de, me Sí. está preguntando esto de verdad y a veces era como... Bueno, ese loss in translation, ¿no? Esa pérdida Exacto. en la traducción que a veces se da entre... Bueno, y, Y nada. El año pasado publicaste Underground. el año pasado ya publiqué Underground, que es otra cosa, bueno, otro proyecto muy diferente, porque, bueno, esto ya es una novela. La Ujú, extensión se va a 426 páginas, inicialmente eran 700, menos mal que ujú. hice un trabajo de minería literaria y de limpia, ¿no? Y lo pude reducir quitando cosas superfluas, que es una cosa que tú sabes como escritor, que todo lo que escribimos es tan bueno que debe ser leído. Y, pero no es verdad, no todo lo que escribimos es bueno, ni mucho menos. Y entonces pues se hizo esa Ni labor. debe ser leído. Claro, ni debe ser, y lo peor de todo es que no debe ser leído por nadie, ni siquiera por ti mismo, de hecho. Esto es como lo de quemar antes de leer, ¿no? ¿Te Es acuerdas más, de la película? claro, Ah, tremendo. al carajo, vamos a la otra cosa, aquí yo. A chuparla. Y nada, bueno, entonces, bueno, pues gracias a esta primera experiencia con instrucciones, ya cogí un poco o de confianza o de ganas de explorar, a ver hasta dónde podía llegar. Y empecé, aparte, el libro está dividido como en 14 capítulos diferentes, que no los escribí, el libro está más o menos, bueno, excepto el primero y el segundo capítulo que hace hay una especie de reverse, como una especie de flashback, lo demás es cronológico, pero yo no lo escribí cronológicamente. De modo que cuando fui insertando cronológicamente las diferentes historias, se notaba mucho, como tardé 3 años y pico en escribirlo, la calidad de lo primero que escribí respecto a lo último. Con lo cual, los primeros capítulos que escribí, tuve que reescribirlos de nuevo porque me parecía que había mejorado sustancialmente y que se les podía dar un salto, ¿no? Un salto de calidad. De calidad, claro. Y Y, fue y- desesperante, en verdad, no te lo voy a negar. Digo, coño, vaya puta mierda. es que estamos hablando de Puta mierda. 120.000, 130.000 palabras, amigo. Eso es mucho, ¿eh? Es Ahí mucho, hay es que mucho. hacer minería, ¿eh? Sí. Hay que hacer minería, sí, y te vuelves loco corrigiendo, ¿verdad? Es Pero lo peor de todo, ¿no? en esa minería Álvaro Díaz del Real encontró oro. Hombre, si te dijera que sí, me parecería yo un vanidoso, ¿no? No, no tiene por qué, ¿no? También has dicho que has hecho, que el Bueno, trabajo de minería requiere quitar muchos escombros. lo También que sí, oro habría, ¿no? lo que sí pasó es que por una cuestión con la editorial, con un corrector y tal, que Hombre, claro, porque porque entraste en una buena editorial, Duri, es una buena editorial, ¿no? son pequeños, llevan poco y tal, pero yo estoy muy contento con ellos, sobre todo porque con la experiencia del primero, el que lo hice de coedición, y claro, eres un número, eres otro más. El negocio de estas editoriales es que tú publiques y aunque vendas 60, ¿qué más me da? Claro. Es publicar por publicar por publicar por publicar. Entonces, mi segundo, que empezó como coedición, pero ya no lo es, porque la editorial está muy contento con los números que he dado y con el trabajo que yo he hecho, Mm, pues yo lo que quería era un trato personal. claro, Quería un trato personal. Alguien que, tío, yo qué sé, yo cuando trabajo me gusta que la gente que me coge el teléfono. claro.
y que atiende a mis necesidades y tal. Y Javier, en la editorial, me transmitió esa confianza. Y por eso lo hice con ellos. Pero durante ese proceso hubo una correctora o un corrector, que el libro tiene ciertas particularidades, que es que está escrito aparte en andaluz. Sí. Entonces, mis personajes no debían de hablar nuestro lenguaje. Evidentemente, la voz narrativa del narrador habla en un perfecto, yo diría que barroco, culto castellano, pero en el momento en que te metes en el fango, ahí eso es como hablar con alguien de San Juan, como alguien de Merena del Alcó, como alguien de Estepa. Y eso es lo que yo quería. Ocurre que una obra en este sentido, si se lo entregas a alguien que no la entiende, te la puede destrozar. Y a mí me la destrozaron. ¿Qué pasó? Que eso tuvimos que hacer un ejercicio, Javier, el dueño de la editorial, y yo, que se comprometió de lleno y estoy infinitamente agradecido por ello. Nos metimos los dos a trabajar para recuperar el manuscrito original, para devolverlo a su esencia. Y en ese proceso sí hubo oro. El hecho de que tuviéramos que dilatar 6 meses más la publicación del libro para dedicarnos a recuperar la esencia del mismo y que me permitieran, ya que estaba, hacer todas las rectificaciones que yo quisiera, ahí sí se encontró oro. Y el libro hoy, que puede ser mejor, peor, lo que sea, no soy yo quien para evaluarlo, pero definitivamente era mejor que lo que yo inicialmente había escrito. Eso no hay ninguna duda. Háblame un poquito de la experiencia esta que tuviste con tu editor, en el sentido de lo que aprendiste. Porque entiendo yo que aprenderías mucho. Trabajar codo a codo con un editor, tú aprenderías mucho del oficio, de decir, la corrección, lo que necesita un manuscrito. Es decir, tú ahí metiéndote en el fango. Es que si te digo la verdad, como experiencia del primer libro, que tuve una correctora cubana, que aparte como era cubana, le gustó la temática y entonces pues, entablé un tipo de relación con ella cercana y me di cuenta de que el autor está para crear y para inventarse cosas, no está para corregir. Y entonces yo en como era tan largo, evidentemente presto atención a la tipografía, ¿no? Y a los errores, ¿no? A la gramática, y el sentido y el estilo, porque, a ver, uno tiene ciertos estándares propios. Claro. Pero es verdad que no me metí tan a corregir eso. Ocurre que como pasó lo del corrector, que me cambiaba coma, punto y coma, punto, párrafos que me... Mira, una locura. Entonces, pues sí que tuve que volver a meterme a revisar punto por punto, ¿no? Y fue duro, y fue arduo y lleno de dudas. Porque tú hay un momento en que tú ya no ves. Tú ya no lo ves. Entonces tenía que... ¿Qué? Acabas borracho, tío. Yo me pasa. Vamos, parece que te acabas de empatar una botella de White Label tú solo. Me dice, léete la leo y digo, te la va a leer tú, coño, te la va a leer un guardia de cartón. Yo no me vuelvo a leer mi obra. Madre, claro, yo me lo he leído, no sé, más de 200 veces, no tengo ni idea. Qué barbaridad. Pero bueno, sí fue... Aprendí mucho en ese proceso, pero también me cansé. Tanto que llegó un momento determinado en que le dije a Javi que le dieran por culo. A Lo la que obra, ¿no? ocurre es Bueno, que la historia tiene un compromiso mío personal. Con mi historia, con mi vida y con la de mis amigos, que son los protagonistas de algún modo, porque los personajes son ficción, pero están basados en mí y en mis amigos. Y había vivido algo que yo creía que era tan relevante que no podía por menos no ser publicado. No sé, que la gente supiera qué es lo que había pasado en Sevilla y en Andalucía en los años 2000. Porque es una historia que merece ser contada. Perfecto, pues me alegro. eso Y fue lo que debías contarla. Y eso fue lo que con mucho trabajo, muchos sinsabores, pero lo que me empujó finalmente a terminarla. Porque yo hubo un momento que yo tiré la toalla. Yo un momento tiré la toalla y dije, mira, que no den por culo, ni escribir, ni esto. Dedícate a tu trabajo y a ganar dinero y ya está. Claro. Pero que va, me movía el amor por... El amor propio, el amor por mis amigos y el amor por una historia que creía que había conseguido hilvanar de una manera que era digna.
era digna. Era Perfecto, la manera en perfecto. que yo había conseguido hilvanar los diferentes personajes, en darles vida, en que las historias estuvieran vivas, en que el libro te quemara, en que la historia te quemara, en que tú cuando lo estás leyendo, tú estás pensando todo el tiempo, este tío se ha metido eso que pone ahí. Este morado que pone de esta droga, este tío es imposible que no lo haya. Esta experiencia que está describiendo, este tacto que tiene, este olor, o sea, es imposible que él no lo haya vivido, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo creo que cuando se pasa esa pantalla es cuando un libro adquiere cierta categoría, ¿no? Cala. Y yo la verdad que pensaba que era así, pero sobre todo cuando personajes de la época en la que yo me moví, que describo en el libro del underground sevillano, se lo han leído y me lo han transmitido y me han dicho, tío, la verdad que ni me acordaba. Ni me acordaba bien hasta que tú lo has plasmado en el libro. Y eso para mí es una satisfacción. Y en la presentación en Sevilla, mi familia, con mis amigos, pues les dije, Guillo, esto estará mejor o peor, pero este libro, nuestra historia, ya queda para la posteridad. Y eso es lo que yo pretendo. Ha hablado de la presentación. ¿Ha habido cosas que tú hayas contado en la presentación porque haya hecho alguna pregunta a alguien del público? O yo te puedo hacer una pregunta, un entrevistador, alguien que tú te hayas sentido en algún momento diciendo, ostras, ¿esto lo voy a contar yo aquí y que se entere la gente que me conoce o no? Me da un poco igual, porque también es un poco tanto en la música como en la escritura, es un poco también un personaje, es un alter ego. De todos modos, yo tengo un compromiso con lo que cuento. Siempre. Todo lo que escribo está basado en cosas. Lo que pasa es que ocurre que después yo lo ficciono. Y al ficcionarlo, pues adquiere mayor valor literario, ¿no? Pues un poquito más mejor, más sabroso, más picante, más escabroso, más oscuro. Pero está todo basado en, uno, o cosas que yo he vivido o cosas que me han contado. Y como tengo un compromiso muy grande con eso, suelo responder a todas las preguntas sin ningún tipo de, De problema ni con de tranquilidad. problema. También ocurre que, hombre, poco a poco, cuando va funcionando la maquinaria, haces más presentaciones, vas a programas, vas a radios, no sé qué, pues te vas quitando un poco también esos miedos y yo creo que la gente que se lea el libro y que tenga la bondad o el interés de gastarse 20 euros o que les llegue porque se lo han dejado, que se moleste, pierdan tiempo en leerme, lo mínimo que se merecen es una respuesta verdadera, honesta y real del autor, que en este caso soy yo. Muy bien. Tú fuiste organizador de raves en Sevilla durante los años 2000. Así es. ¿Qué te motivó a ti involucrarte en un movimiento underground como ese? ¿Y qué significó para ti tu generación organizar fiestas en fábricas abandonadas y cortijos ocupados? Bueno, el mundo dicen que lo mueve la ira. El mundo lo mueve el aburrimiento y la falta de expectativas. Y sobre todo en grupúsculos de personas con iniciativa, con interés, con inquietudes. Eso es un factor, el aburrimiento. El segundo, el miedo. Había miedo en la Andalucía del 2000 en un sitio peligroso. Salir, en cuanto al ocio, me refiero nocturno, evidentemente. No. Entonces se generó un magma en la noche andaluza, en la cual una tribu urbana que se llama los Cani o Calorro o Kie, explico bien en el libro la diferencia entre los mismos. Fueron posteriores a mi generación, por ejemplo. Fueron Sí, los eso fue siguientes. en los 2000. Y claro, se generó un ambiente de miedo y de intimidación y de violencia que personas normales y corrientes, ciudadanos de a pie, normales, pues no estábamos dispuestos a tolerar. Y lo que hicimos fue, pues, una vía de escape para, uno, combatir el tedio y dos, escapar de ese ambiente violento que se estaba generando. Pero existe un tercer vector, que es el tú ser consciente de que tú no perteneces al rebaño. Tú sales por ahí y la gente se mueve por inercia. ¿Qué es lo que hay ahora? Y a la discoteca EM, que es donde en la apertura del libro, la discoteca EM, que era el templo de la juventud sevillana cuando yo tenía 17 años. Si tú no ibas a la EM, tú no eras nadie.
Entonces te comías la música que te ponían en la EN, te tenías que comer a los porteros que había en la EN, te tenías que a los tipejos que había dentro, las peleas, que te robaban. Entonces, claro, nosotros, o yo en particular, y estas cosas también, yo en particular no, porque tú al final eres una consecuencia también de las influencias que tú has tenido a tu alrededor, ¿no? Si tú llegas a uno y te dice, mira, toma, léete esto, Los Pilares de la Tierra. O te llega uno y te dice, no, no, mira esto, léete El Maestro Margarita mejor. Pues es diferente la influencia que ejerce uno u otro, ¿no? Entonces, claro, yo soy así hoy en día gracias a mis amigos, que en ese momento de mi vida tenían mucho más intereses que yo, siguen siendo más inteligentes, pero eran muy inteligentes y eran muy dinámicos y tenían ganas de hacer cosas. Y yo me dejé llevar por ellos, porque me atraía. Entonces tenemos el aburrimiento, el tedio y la no pertenencia a un rebaño que además en el contexto andaluz sabemos cómo es. No solamente es seguir la corriente de lo comercial o mainstream, de las corrientes mundiales o en España, lo que sea, de la música, de las actividades culturales, sino que hay otro vector más que se atraviesa, que es la tradición. O sea, no solamente tengo que ir para pasármelo bien, porque las casas oferta cultural que hay es a discotecas en las que me maltratan y me ponen una música que yo detesto, sino que además en las fiestas populares que lo abarcan absolutamente todo de la oferta cultural de la comunidad, o sea, yo tampoco me siento reflejado ni siquiera me gustan, ¿no? Claro. Y la monopolización que ejercen en el espectro cultural me aterra y lo rechazo frontalmente, ¿no? Entonces ese también es un vector importante. Muy bien. Y hablando de estos temas, que respondes a algunas de las preguntas que quería yo hacerte, me has hablado de la amistad, ¿vale? Sí. Me gustaría que profundizases un poco en la amistad, si en algún momento yo por lo que te veo de ti, por la pasión que hablas sobre la amistad, es decir, tú tendrás a la familia, la amistad casi a la par, serás alguien parecido a mí en ese Familia y mis aspecto, amigos están a la par. intocables, exacto. No, pero Entonces aparte tendrás que para mí tenían el mismo nivel porque son mi familia. es la familia que tú eliges, al final, ¿no? Pues, Entonces la amistad pues aparece como uno de los ejes centrales de tu novela Underground. ¿Qué papel jugaron tus amigos de aquella época en la gestación de esta novela ya de manera más profunda? Es decir, como 50% ficción, 50% no ficción, ¿tú has llegado a sentir a esos personajes de tal manera que los describías que a ti te dolía lo que estaba ocurriendo, que tú te reías rememorando todo lo que estabas escribiendo tú? yo me he pegado grandes pechas de reír, ¿Y rememorando has llorado? y llorado también, claro. Anécdotas. El libro está atravesado también por una clave de humor muy importante. El libro tiene mucho de humor, porque no hay nada más gracioso que una infamia. Que una infamia que le pasa a un tercero, evidentemente. Pero nosotros los andaluces encima, las infamias propias, las atravesamos con la guasa para superar el duelo y el dolor. Y eso Ajá. es algo precioso. Nosotros los andaluces, ¿no? Los duelos y las cosas que nos hacen daño, automáticamente las interiorizamos, hacemos guasa de ellas, nos exponemos ante nuestros seres queridos, para que sepan bueno, que se pueden cachondear de ellos y todo, como un método, como una terapia para Claro, a superarlo, ¿no? relativizar Para ese relativizarlo. dolor. Eso es muy propio nuestro también, ¿no? Y bueno, mis amigos, en la conformación de los personajes es curioso, porque yo estoy en todos. La gente me dice, ¿quién eres tú? Y digo, bueno, puede que sea este en particular más, pero en realidad estoy atravesado en todo. Y más que mis amigos, algunos sí los cogí de manera, digamos, estética, en el momento de cómo vestían o cómo eran físicamente, pero sobre todo me fijé, claro, porque mi grupo de amigos cuando montábamos estas cosas éramos como entre 13 y 17, éramos muchos. Fue cambiando por épocas, inicialmente éramos 7 y después se fueron adhiriendo más gente al colectivo, pero ¿qué te iba a decir? Que se me ha olvidado, estoy pensando ahora mismo. No, que Que los lo amigos y de tú. los personajes, sí, claro, yo no podía meter 17 personajes, entonces lo que hice fue constreñirlo a 6, claro. Claro, Entonces lo que me interesaba a mí eran los roles que jugaban en el grupo claro. cada uno de ellos. Está el creativo,
¿no? O el que más de la intendencia, ¿no? Que se preocupa de esas cosas de intendencia. ¿Cuánta bebida hay que comprar? La gasolina. ¿Y cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto hay que poner? ¿No? Y el otro que... Los logísticos, ¿no? Los que hacían Claro, los logística. logísticos, ¿no? Y la gente que tenía la cabeza bien puesta, ¿no? Y después estaba el que pasaba por allí y quería ir a ver a oler y a, bueno, a él, el que le gustaba destruir simplemente. Iba para allá, o el que estaba el explorador. El que estaba allí el sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, con un litro, con un porro en la mano, y nos íbamos por las marismas en busca de cortijos abandonados, ¿no? Entonces yo quería reflejar todos esos diferentes roles que todos eran absolutamente necesarios, o incluso los colaboradores, ¿no? Había muchos colaboradores, gente, artistas, ¿no? Que venían y hacían graffiti, ¿no? Porque las fiestas nosotros los sitios los adecentábamos, los decorábamos, les dábamos una temática que estaba atravesada también, bueno, por un ángulo, ¿no? También artístico, ¿no? Entonces había, joder, era un colectivo de mentes pensantes, de gente con muchas ganas de cambiar el mundo, por supuesto, aunque al final nos comimos una mierda, evidentemente, pero con muchas ganas de hacer cosas y marcar una diferencia, tío. Sé diferente, pero también haciendo algo que marcara la diferencia. No simplemente quejarnos, no simplemente quejarnos, sino, venga, pues Sí. ya, nos vamos a quejar. Sí, intentar cambiar el mundo de alguna manera, claro. Y algo que era peligroso, ¿eh? Algo que tenía su riesgo. Aquello no estaba exento de peligro. Es decir, no me estoy tirando de puente ni poniéndome delante de un toro. Pero, hombre, era ocupar sitios que eran de un tercero, propiedad, arriesgarte a meter un dinero, ponerlo y meter equipos gordos de música de hasta 20.000 vatios y que aquello no se cayera. O que nadie se despeñara por un agujero. O sea, nosotros teníamos muy siempre, además se refleja en el libro esa preocupación constante, ¿no? De, oye, vamos a tapar esto. La seguridad era un elemento clave para nosotros también, ¿no? Que también estábamos, nadie quería morir allí. Claro. Pero que era una actividad no exenta de riesgo. De riesgo me refiero en términos legales, claro. Sí, claro, hombre, no, claro, tú estás organizando algo de manera ilegal, pero tú no quieres que ocurra algo allí A nadie, ¿no? Vamos. que te pueda repercutir legalmente, vayamos a Bueno, llamarlo así. bueno, a gente que tú, bueno, sí, Y a gente, claro, y a gente una tragedia. Llamémoslo tragedia. Que y ocurre podían una haber tragedia. pasado muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Hubiesen pasado muchas cosas si eso lo hubiésemos hecho con gente que iba al mainstream, que iba a lo comercial, que iban a estar los canis, que se dedicaban a beber, a drogarse y a pelearse. Pero allí en las raves jamás había una pelea. Jamás había un maltrato a una chica. Ni había ni conductas violentas. Jamás. Allí lo que se respiraba siempre era hermandad. Y era una cosa que nosotros anhelábamos. Oye, faltaba gasolina. Aparecía un tío, cogía el coche, se piraba, volvía a la hora con gasolina para que la fiesta siguiera. No te preguntaba ni por el dinero. Había cualquier tipo de problema. Aparecía algún médico, pum. Los arregladores. Es que era una comunidad. Es que toda la gente que vivimos esa época, y a lo mejor me está viendo alguien, sabe de lo que hablo. Aquello, porque al final nos conocíamos todos. Porque era un ambiente muy de nicho, era un ambiente muy cercano. Hubo un momento que fue bastante expansivo y que empezamos a hablar de miles de personas, miles, 2000, pero que en Sevilla los que íbamos a este tipo de eventos éramos como mucho 500. ¿Eras uno de los conocidos tú? ¿De qué? Digamos, de los del movimiento, de los que iban No, organizando. yo siempre tuve un papel muy secundario. Un papel muy secundario. La gente me conocía de cómo pertenecía al colectivo, ¿no? Muy bien. Evidentemente, y después como ibas a más, después de la Rey, ibas a los mismos sitios en la Alameda o el Zona Cero, o lo típico, es que si al final estabas todo el tiempo orbitando en torno a los mismos lugares, al final te hacía, si no eras amigo, te conocías Claro. de vista. Pero no, yo nunca tuve un papel, el papel más relevante en realidad lo solían tener los DJs. Ajá. Que eran, Claro. bueno, que era la gente que, bueno, que eran las estrellas, ¿no? En realidad, eran los que Claro. permitían que aquello, eran el motor de aquello, era lo que permitía que la fiesta se mantuviese, ¿no? Y que el espíritu se mantuviese vivo. ¿Has vuelto tú con el tiempo, después de años, a alguno de esos sitios por nostalgia para ver Sí, cómo ha quedado? ¿Y qué te parece? ¿Cómo quedó? muchas veces. Pues O como digamos las películas, ¿ha envejecido mal o no? es que algunos ya ni existen. Mira, el polvorín de Torreblanca, que es uno de los, bueno, donde se hizo uno de los eventos principales que se marcan en el libro,
fue derruido, era un antiguo polvorín del ejército y era un sitio espectacular al lado de la siderúrgica sevillana. Ese lo derribaron. Otro era un cortijo en las marismas del Guadalquivir, cercano a Isla Mayor, que la gente que nos vea, pues, la película Isla Mínima, pues cerca de eso. Ostras, eso es precioso, Álvaro? Precioso. Claro, es que ese sitio era un granero de arroz, porque allí toda esa zona de las marismas se cultiva el arroz. Y entonces se guardaba allí. Pero es que el río Guadalquivir estaba por delante y pasaban barcos para las cruzas. Ha sido muy guapo. Ese también acabó derruido. Y bueno, como un dato positivo, la antigua estación de Expo, del AVE de la Expo Expo, 92, sí. en la Cartuja, ¿no? Que llegaba el tren de alta velocidad directamente, sí, después cayó en desuso totalmente. Era totalmente. Un cementerio, eso de... Sí. Preeminente para organizar rey, porque era un sitio tétrico, con esas lonas, ¿no? Con los jirones de tela caídos, qué guapo era, los qué chulo raíles era, qué chulo los raíles de los trenes, guapísimo. Bueno, pues hoy en día lo han arreglado en una estación de cercanía. ¿Que tiene poco uso? Sí, pero, oye, no, es uno de los pocos bienes que han mejorado con el paso del tiempo, ¿no? Y esto también hay una moraleja en todo el libro, ¿no? Que, claro, nosotros somos hijos del 92. Somos hijos de las promesas de progreso que posteriormente se vieron desvanecidas, ¿no? Con la crisis financiera y tal. Totalmente truncadas. Nosotros éramos la generación que se iba a comer. Hijos de ese auge y hijos de esa depresión de las Olimpiadas y de la Expo. Claro, nosotros éramos la gente que éramos la generación más preparada, habíamos de Erasmus, todos hablábamos idiomas, habíamos vivido en el extranjero. Sí, mejor que nosotros en toda la historia, coño. Y en cambio, y de repente, no solamente nos encontramos primero en que las promesas de progreso se vieron destruidas y lo vimos con nuestros ojos. Y es que tú te dabas un paseo por la Cartuja, por la Expo, y daba pena ver cómo ese patrimonio inmobiliario, ¿no? Ese patrimonio artístico incluso estaba comido de maleza y se iba cayendo poco a poco. Cosas muy, muy, muy conspicuas, ¿no? El pabellón de las tres culturas, que es hoy, por ejemplo, hasta que lo arreglaron, daba absoluta pena. El pabellón de Mónaco, que era una preciosidad hecha entera de cristal, por donde por medio pasaba el agua, también era una pena verlo. El pabellón de Hungría, que si no recuerdo mal, creo que lo acabaron derribando. El Palenque, que lo acabaron derribando. Entonces, todo eso parece que no, pero en tu imaginario de cuando eres infante, cuando eres pequeño, para ti eso es como algo sagrado. Claro. Y tú ves con tus propios ojos cómo se deshace, cómo se acaba deshaciendo. Y eso duele, eso hiere. Y eso siempre nos impulsó a nosotros el hecho de dar un segundo, aparte de las fiestas, aparte de querer salir del rebaño, de hacer algo diferente. Nosotros siempre nos movimos con existía una conciencia detrás. Una conciencia de darle un segundo uso y además nos obsesionaba, ¿eh? Era algo que nos obsesionaba. Y no elegimos hacerlo en Cortijos por casualidad. Lo hicimos también en Cortijos como símbolo del mal que asola Andalucía desde la conquista castellana, que son los latifundios. ¿Tú cómo describirías, hablando otra vez de música, cómo describirías tú, bueno, hablando de música que nunca hemos dejado de hablar en la entrevista, ¿no? En tus varios grupos que has militado, en Nave 3, en Campito Fresa y Bisonte Blanco, ¿cómo definirías tú tu estilo? ¿Se ha ido evolucionando vuestro sonido? ¿Qué propuesta había en cada uno de estos proyectos? Bueno, Nave 3 en realidad era hard rock clásico, tipo pues, los Doors, Led Zeppelin, un poco de stoner, también Black Sabbath. Siempre teníamos una broma, que era cuando no teníamos idea, la respuesta siempre está en Black Sabbath. Hombre, es que eso es la leche, ¿eh? Si estábamos bloqueados, nos poníamos un poquito de Ozzy y tal, y salíamos para adelante con alguna ideita. Campito Fresa es algo más fusión, trabajamos más, sobre todo porque la propuesta lírica y de letra era exclusivamente reivindicativa en contra de las cosas que yo veía injustas en la ciudad de Sevilla. Y de los palinsestos, ¿no? Esas cosas que hay una escritura y se ve por debajo de la nueva, lo que hay por debajo de la superficie, ¿no? Y de cómo aceca flores, ¿no? De nuevo, ¿no? Y muy crítico con la ciudad de Sevilla, con los sevillanos, con los andaluces y con nuestra cultura y con la imposición, siempre. Y ahí pues manejamos más registros, ¿no? Manejamos un poco de ska, también un poquito de reggae. Le pegamos mucho la mayoría de las bases
que tiene Campito Fresa están basadas en el Mento. Nos dio a Javi, el bajista, y a mí, sobre todo por escuchar Mento, Calypso, no sé qué, y Rocksteady, y nos flipó. Y entonces hicimos como una especie de traslación al rock de esos sonidos. De esos sonidos. Tiene muchísimo de eso. Muchísimo. Y bueno, ya con Bisonte, sinceramente, lo que he hecho ha sido volver al principio. Después de una época un poco pop al principio, en el que incluso toqué el sintetizador, más melódico, más estribillo, más repetitivo, no, algo más suave, en el que yo no me acababa de encontrar porque me costaba mucho defenderlo en el escenario, sinceramente. Soy una persona muy enérgica y cuando me subo al escenario es para darlo todo y volcar toda la rabia y la ira de la puta vida esta, pues me faltaba algo. Y bueno, hace como un año cambiamos de deriva y estoy haciendo por fin lo que quiero. ¿Qué es lo Que que quieres? volver a raíces, volver al blues, volver al rock and roll, al hard rock y al rock psicodélico, ¿no? Que nunca me ha dejado de gustar. Aunque yo escucho todo tipo de música, que para que parece un perogrullo, ¿no? Así, no, en plan, no, sí, escucho todo tipo de música. No, efectivamente, yo escucho bastante. Últimamente me ha dado por el flamenco y por Camarón. ¿Y Lo que pasa es cómo es esa antítesis? Es decir, ¿cómo toda esa energía que tú me dices que disfrutas en el escenario te relaja? porque me quedo exhausto. Es como O sea verte, que en realidad el premio es lo que viene después. es como haber echado un porro con Dioniso, Guillo. ¿Sabes lo que te digo? Te quedas relajado, te quedas flama, te quedas para acostarte. De hecho, normalmente en plan de, bueno, después te pondrás fino después de los conciertos. Yo después de los conciertos me voy a acostar. No puedo más, en mi vida. Tomo 2 birras por compromiso, me voy a mi casa. Claro. El breakbeat y la música electrónica, que son de una época posterior a la mía y de la tuya, son protagonistas de tu novela. ¿Para ti qué significaba esa música y para los jóvenes sevillanos de entonces? Yo creo que era. Es que esto también es muy interesante, ¿no? Porque tú es como si estuvieses viviendo en otro país dentro de otro, de uno. Entonces tú veías que, como tú conocías a la gente, o lo que te echaba en televisión, el máquina total, música así, y no sé, y tú decías, tú, ¿y esto qué mierda es que no me mueve nada. Y claro, lo que tú recibías a diario, el input que tú recibías a diario era el mundo Basio, las fiestas Satisfaction, ¿no? la retro. Y claro, tú ibas a esas fiestas y dices, yo vivo en otro mundo. ¿Por qué el breakbeat no es conocido en el resto de España? Y entonces, claro, era la música que a nosotros nos movía inicialmente, en épocas pretéritas e iniciales, ¿no? Cuando éramos más chavalitos. Vamos, yo sigo escuchando breakbeat con asiduidad y me encanta. ¿Y qué tiene de rebelión el breakbeat? El Breve no tiene de rebelión, no sé si tiene nada de rebelión en sí. Lo que pasa es que es muy curiosa su génesis en Andalucía. Es muy curiosa, llega a través de los turistas británicos, esto se explica bien en el documental Break Nation. Llega a través de estos ritmos rotos de 3x4 y llega a través de los turistas y casa muy bien con con la esencia, con la idiosincrasia andaluza, porque está basado en ritmos, ¿no? en patrones rítmicos que son sincopados. Qué casualidad, Manolito, son los del flamenco. Y te permite, esto no es cosecha mía, esto lo explica el documental, ¿no? Y que también incluye una parte como melódica que permite otras de las características que los andaluces gustamos más de practicar, que es charlar. Entonces tú combinas dos cosas. Uno, los ritmos 3x4 que me suenan, bailar, tema romería, que es parecidísimo, es que una rave es una romería. Sí, es que una rave, el concepto de la rave, la base, la concepción propia de una rave es igual que una romería, ¿eh? Vamos a pegarnos aquí 3 días, charlando, bebiendo, drogándonos y pasándonos bien. En el campo, donde sea, lleno de mierda, me da igual. A mí lo que me gusta que es lo que es, charlar y pasarlo bien con mi gente. Es lo mismo. Pasa que en vez de estar rindiendo pleitesía a un ser imaginario, se lo rindo al techno. A la música, a la A la música. música, Y a ¿no? Dionisio. Y a Dioniso, efectivamente, ¿no? Y bueno, eso no sé qué tiene de. No sé que si Sí, tiene sí, algo de sí, sí. revolucionario. Desde luego, lo que pasó en Andalucía en los 90 y el 2000 con el Brevi sí fue revolucionario. Yo lo pongo al mismo nivel que la aparición del rock andaluz en los 60. Fue un clash, a mi juicio, que no soy nada, pero a mí me parece que fue un evento capital en la música andaluza. Hoy en día, ¿cuál es la trilogía de la música andaluza? Flamenco, las marchas procesionales,
Lo que tú te identificas como andaluz, ¿eh? No, Flamenco, lo que te identifican. lo que identifica, ¿eh? Es el flamenco en todas sus derivadas, ¿eh? Ya sea la sevillana, sevillana por de rociera, da igual, ¿no? O los tangos, da igual. Las músicas profesionales y el breakbeat. Bueno, y habría otra pata que sería el rock andaluz, que también podríamos meterlo en No, y la ese. gente de Cádiz, y la gente de Cádiz el carnaval. Y la gente de Cádiz Carnaval, también. ¿Sabes? La gente de Cádiz Carnaval, efectivamente. Y tú has dicho que tu próximo reto es posicionar tus personajes en otro espacio geográfico fuera de Sevilla. Bueno, es lo que he hecho en el siguiente libro, ¿no? En el siguiente Vale. libro, Eso, ¿cómo va ese proyecto literario? ¿Qué puedes contar? bueno, puedo contar que creo que sale en marzo y que, bueno, es una visión muy diferente bueno, un proyecto muy diferente a los otros dos. Lo otro es una vivencia, primero en un viaje, el segundo es una vivencia a través de los años locos jóvenes, ¿no? En el mundo underground, ¿no? De cómo yo escapé de esa locura vivo. Y el tercero es de cómo escapé yo vivo de una relación tóxica y de una obsesión. Y O cómo sea, que me te vi, convierte en un superviviente prácticamente. bueno, no sé si decirlo así, pero porque parece presuntuoso. Pero hay veces que nos metemos en sitios que no nos convienen. Y yo todo el aprendizaje que he tenido en ese tiempo de cómo he salido de ahí, de terapia, de mucha paciencia conmigo mismo, mis amigos de nuevo, pues todo eso lo que ha sido ahí coleccionándolo entre todos los escritos que había hecho durante ese periodo de absoluta enajenación mental, porque es que no se puede describir de otro modo, como que una enajenación mental transitoria, que es duro de decir, ¿no? Pero que a raíz del dolor pues he conseguido crear muchísimo. Ahora estoy aprendiendo a intentar a no crear desde el dolor. Pero este libro está creado directamente desde la fuente de la herida del dolor. Y bueno, pues ese proceso, pues todo ese proceso de aprendizaje lo he intentado y todos los escritos de esa locura que había estado, porque me volví loco y no dormía, porque no se duerme, cuando está en esos estados, pues no se duerme, yo decidí pues, leer y ponerme a escribir como un loco, como medio para superar la angustia que yo sentía, pues al final pues fui dándole una configuración que pensaba que no iba a ser tal, pero que ha devenido en una novela que también siempre tiene pues mis características principales, que es un poco el contar las cosas a flor de piel. Emocionalidad, ¿no? Pura y dura. Sí, y viajes también, por supuesto, como siempre. Yo todo lo que cuento son viajes, Tú ya has viajado sean mucho. viajes físicos o viajes mentales. Siempre hablo de viajes, ¿no? O de viajes de transiciones personales, ¿no? O emocionales, ¿no? Pues, pues sí, pues Has eso. hablado de varios puntos que se han tratado aquí en el programa en diferentes ocasiones. Y a mí me gustaría no pasar por alto algunos de ellos porque me parece muy interesante y bueno, forman parte de la vida de todo el mundo, ¿no? Uno de ellos es las emociones, lo que pueda ser los picos, ¿no? Llamémoslo depresión, ¿no? Que yo la he pasado, he estado en terapia yendo. Y yo te quería preguntar hasta dónde te ha ayudado la terapia, que la has pronunciado antes. Es que yo no. Además que me pilló todo esto con el libro recién sacado, con Underground. Y se daba la dicotomía en la que yo me plantaba en medios de comunicación, a la entrevista y la gente que me conocía era, y yo, parece que estás bien, pero qué putada que no puedas estar aprovechando esto que te está pasando tan bonito desde otro lado más bonito, ¿no? Y entonces, bueno, cuando no tienes mucho a dónde asirte, la terapia supone bueno, pues un buen asidero. Y, y es que no tenía, yo ya no tenía más recursos. Yo ya no sabía qué es lo que hacer. Y entonces, pues, bueno, una amiga mía, una buena amiga mía, pues me cogió de la manita, me llevó y yo creo que hoy en día bueno, estoy más equilibrado. Incluso he podido convertir ese dolor en el libro gracias a terapia que fundamentalmente lo que me ha enseñado es a respetarme a mí mismo y a intentar proyectarme en la vida en lo que en lo que yo soy realmente y qué es lo que quiero conseguir. Y eso es fundamentalmente lo que yo he hecho en lo que me ha ayudado la terapia. Yo te digo una Intentar, cosa, no sé si me explicaré bien, pero no te lo tomes a mal, pero
me he sentido muy incómodo y muy cómodo a la vez contigo. Muy Ajá. incómodo porque todo lo que has contado reflejaba parte de mí mismo. Y Hostia, eso me ha hecho sentirme incómodo. Se me han puesto los vellos de punta incluso. Y, hostia, y- y estaba a punto de la emoción. joder. Pero porque has contado cosas que han formado parte de mi vida. Es decir, no saber disfrutar lo que te está ocurriendo y que te venga alguien y te diga, ¿estás bien? ¿Estás disfrutando de lo que te está ocurriendo? Claro. Intenta disfrutar de este momento, no estés nervioso. Algo así como el día de mi boda y algunos días importantísimos de mi vida que no supe disfrutar porque justamente no estaba en el estado adecuado. Ya, ya. Pero es que hay veces que no, que simplemente no podemos. Y no hay nada de malo en reconocer que no podemos. Eso es parte del proceso, ¿sabes? Sí, y la falta de sueño la has comentado y yo me he sentido así, como tú decías, de tanto, de no poder dormir, de tan activo que tenía el cerebro. Tener que Claro. levantarme a escribir, tener que levantarme a dar vueltas por la casa, tener que levantarme de madrugada y darme un paseo por la ciudad y mi mujer ni sabe que me he ido de casa y volver y decir yo, como ahora pase algo en la calle, he sido yo. ¿Me Hombre, entiendes o no? Es decir, ¿sabes? vamos, seamos honestos, yo no me levantaba en plan Bukowski ni por la noche porque me había dado un arrebato de No, yo es que genialidad, no podía de dormir, yo creatividad. no podía Era porque dormir yo directamente. no sabía qué coño hacer esas horas. Exactamente. Mi cerebro estaba activo y yo necesitaba descansar. Claro. Y la única Y no manera que yo podía. encontré era volcarlo y por lo menos tal, ¿no? Pero bueno, me alegra que me diga que te ha Yo pensé que me incomodado. volvía loco, ¿eh, Álvaro? Pensé que me volvía loco, ¿eh? De no dormir. Y yo, es que el insomnio es muy chungo, ¿no? El insomnio es jodido. Y una cosa que me ha gustado que me digas que te pone incómodo lo que hablo, o y a la vez cómodo, porque es que yo escribo así. Y entonces, si a través de mis palabras te he podido generar alguna emoción, estoy seguro que quien nos esté viendo y se quiera leer alguno de mis libros, pues lo que va a encontrar es eso, ¿sabes? Es Hombre, no. una montaña rusa de emociones contadas a flor de piel. Es que ¿Vale? es lo que pasa, que tú has sido totalmente honesto conmigo y yo no puedo hacer otra cosa que la reciprocidad. Es decir, yo Y tengo que ser totalmente honesto contigo y transmitirte lo que he sentido en el momento en el que tú estabas hablando. pues yo te lo De alguna agradezco un manera montón. ha existido una comunión, una conexión ahí que yo a veces, incluso las emociones negativas que son positivas, porque al final es una emoción positiva lo que me ha hecho sentir, te lo quiero transmitir con esa dualidad o con esa dificultad, ese enrevesamiento que muchas veces con palabras no se puede explicar las cosas, pero tú las entiendes mejor de lo que yo creo. Sí, sí. No, te lo agradezco mucho, en realidad. Y eso es porque he estado cómodo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y te digo más. Antes me hablabas de tus amigos y de que forman parte de la novela, ¿no? Tú que, ya poniéndonos un poquito más filosófico, Venga. los amigos, ¿tú crees que nosotros formamos parte de nuestros amigos y ellos parte de nosotros de alguna manera? Hombre, es innegable, ¿no? De mismo Si se modo que. impregna esa esencia finalmente que ya forma parte de nosotros. Mira, yo tengo un amigo con el que tengo poco contacto lamentablemente hoy en día, pero la vida a veces nos pone en estas coyunturas, ¿no? Pero Mm, que se llama Chencho. ujú. Y claro, yo cuando entré a la universidad tenía 17 años, porque yo cumplía en diciembre. Yo he tenido siempre esta cara de niño, que tengo ya más años que la cancela. Y, y muy chiquitillo, un chavallito, canijito, allí, tal, no sé qué. Y yo no tenía en ese momento cultura, tío. Yo me gustaba leer, pero era otro tipo de lectura. Me interesaba el fútbol, ¿sabes lo que te digo? Eh, siempre tenía esas inquietudes a lo mejor, pero eran superfluas, ¿no? A mí lo que me gustaba era lo que. Ahí sí quería pertenecer mucho al mainstream. Y este Chencho era de Galaroza, tío. Y conocí a Chencho y otro colega que se llama Porra. Y eran dos seres que estaban mira, como en el Edén, como en el Olimpo del conocimiento. Eran personas cultísimas. Hablaban de un modo que yo automáticamente fumaban los dos. Yo no fumaba, yo jugaba al fútbol. Pero cuando fumaban se dotaban de un aura y lo mezclaban el humo con esas palabras, ¿no? Y, y eran de mi edad. Uno venía de Cádiz y otro de Galaroza, como he dicho. Y yo de Sevilla, que supuestamente era la urbanita, ¿no? Y yo lo primero que pensé es,
Yo quiero ser como estos dos. Yo quiero hablar como Chencho. Chencho habla de un modo que cuando la gente habla, escucha. Este Porra cuando habla, la gente le escucha. Y le escucha porque lo que dice tiene sentido. Y porque han leído, se nota. El contenido de lo que hablan, eso es imposible adquirirlo de otro modo que no sea a través de conocimiento adquirido, a través de los libros. Y entonces, evidentemente, claro que sí. Claro que somos parte, somos una acumulación de experiencias y las personas que conocemos a lo largo de la vida son otro tipo, ¿no? Son también experiencias, ¿no? Igual de intensas. Perfecto, perfecto. ¿Y tú qué consejo le darías para ir concluyendo a alguien que como tú tiene esas inquietudes de querer escribir su primera novela, pero no se atreve y ve esta entrevista y te escribe por Instagram y te dice, Álvaro, te puedo llamar? Yo no me atrevo, no tengo cojones a escribir mi historia. ¿Y tú qué me Hombre, sugieres? lo primero que tengo que decir que quien quiera que me llame, conectarme por Instagram, lo que sea, que lo haga, que yo estoy, vamos, que yo muero con esas cosas. Muero con esas cosas y porque he estado ahí y porque sé lo difícil que, bueno, que aparte, digamos, que yo no me dedico a esto, como todo el mundo ya se podrá imaginar, lo hago efectivamente porque es mi pasión y por amor al arte. Que la gente que tiene miedo a hacer las cosas, hombre, también va mucho en el carácter, ¿sabes? Hay gente que no, hay gente que tiene muchísimas ideas, que es buenísima, que tiene un talento descomunal, pero que no es capaz de ejecutarlo. Ujú. Yo no tengo ningún tipo de talento descomunal. Yo lo que soy un currela y soy muy pesado. Y yo lo que empiezo lo acabo. Y el tesón es algo también que se trabaja. Y entonces pues les animo a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir profundizando en el conocimiento, a seguir intentándolo y a acabarlo. A acabarlo. Acabar las cosas siempre está bien. Y una vez que lo acabes y lo leas, aunque tú pienses que es una mierda, no lo es seguramente, se lo pasas a alguien que lo lea y que te dé una opinión. Seguro que hay alguien que le gusta. Y ese alguien va a Magnífico. ser el que te dé el impulso para, oye, voy a seguir trabajando en el manuscrito, voy a seguir trabajando en la música, voy a... bueno, y que te va a ayudar a mejorar ese proyecto que tú tienes entre manos, ¿no? Ese es Perfecto. Pues yo te decía para concluir, pero yo tengo una sorpresita preparada que de vez en cuando se me ocurre. Venga, Y vamos a ir, si te parece bien, a una especie de trivial literario musical para que tú me de puta. respondas lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué te parece? A ver, lo primero que se venga. Bueno, a ver, lo primero, piensa, coño, pero que Ah, no, bueno. que es una respuesta cortita. ¿Sabes qué te quiero Venga, decir o no? Que estoy no. tensísimo ahora mismo, estoy tensísimo. Me acabas de poner otras cuerdas. Ahora me pareces un normal seguro. Esto no es el pasapalabra, ¿eh? Tranquilízate que no va a aparecer el rosco y va a tener tú que estar. No, no, Venga, no, venga. no. Venga, voy a ello, ¿vale? Si tú Venga. tuvieras que elegir una canción como banda sonora oficial de Underground, ¿cuál sería y por qué? Sería, sin ningún tipo de duda, Strange Days de los Doors. Porque ¿Y éramos por seres qué? extraños en un mundo extraño y que no nos comprendía. Pues magnífico. ¿Qué escritor te gustaría que formara parte de una banda de rock tuya y qué instrumento tocaría? Hostia puta. Pues Fernando Mansilla, Ujú, autor de Canijo ujú, y Matar Cabrones. ujú. Y por supuesto, estaría él cantando y yo haciendo los coros. Ahí, muy bien. Cediendo el micro y pasando a un segundo plano. Hombre, Si además el pudieras tío, organizar una rave en cualquier lugar del mundo, real o ficticio, ¿dónde sería? qué guapo. ¿Sabes dónde lo haría, tío? Yo montaría una rave en el Palacio este de Correo de aquí de Madrid, que es el ayuntamiento, y desalojaría a todos los fachas eso de allí y montaba una rave con diferentes escenas, una de Bravey, otra de Drum and Bass, otra de techno, otra de trance psicológico, una semana entera. Y después de eso Estupendo, la muy ciudad bien. era otra. Vale. ¿Qué personaje literario crees que encajaría perfectamente en la escena underground sevillana de los 2000? Oh, bueno, Ulises Lima, ¿no? De Detective Salvaje, Ujú, de Bolaño, ¿no? Eso, Ulises Lima y, ¿cómo se llama? Velano, ¿no? Velano, creo que era el segundo, ¿no? Esos ujú. dos están allí comiendo bafle conmigo.
Vale, vale. Si tuvieras que escribir una novela sobre un grupo musical, ¿de qué banda sería y qué título le pondrías? Tía, tía. Pues mira, voy a decir algo así un poco... Me hubiera encantado escribir algo de Silvio Ujú. Fernández Melgarejo, ¿no? Un grande. Y la llamaría... Ese agua se la da... El agua para la rana, a mí tráeme un whisky. Muy bien, pues mira, no es mal título, así pensado Sí, ¿verdad? rápidamente. ¿Qué libros recomendarías para leer mientras escuchas Britbeat? Hostia, leer con Brave te la de complicado. Porque hay un montón de A ver saltos. quién se concentra ahí. Y a ver quién coño se ¿Lees concentra. Underground con Britbeat o qué? Eh, eh, ¿O hay hombre, que concentrarse demasiado? hombre, bueno, hay muchas referencias al Brave dentro del libro, por supuesto, y a temas y tal. Aunque es complejo estudiar con música electrónica que no sea así tranquila, ¿no? O un poco monótona es complejo. Pero a ver, algo así, tal, con Brave. Coño, pues diría que esto después lo va a cortar en medio, ¿no? Porque se me estoy dando una cuenta de la cuenta. Yo no voy a Nanay, cortar nada, ¿eh? es un muerto. A menos que tú me lo pidas. No, 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 es verdad. Y pues bueno, Acid House, que no me ¿De qué acuerdo es? del autor, pero es el que hizo, el que escribió Trainspotting. Ah, vale, perfecto. Trainspotting. ¿Quién es el autor de Trainspotting, tío? Yo no me acuerdo, pero mi compañero de grupo de Campito Molina, que es el teclista, me lo pasó. Irving Welsh, ¿no? Ese. Irving Welsh, escritor británico. Vale, 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 perfecto. Sí, como el Brave vino de Inglaterra, yo creo que marida bien. Sí, 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 perfecto. Si pudieras cenar con tres músicos, ¿quiénes serían? Hombre, la verdad que con Jim Morrison sería uno, sin ningún tipo de duda. El otro sería, me imagino yo que Jimi Hendrix, también bien, por ahí. Y iba a decir Ozzy Osbourne, pero tampoco me gustaría morir en esa velada. Del todo. Pero me interesa quizás, fíjate tú, un personaje interesante de Sidel Rock. Jenny Joplin, creo que era un personaje interesante. Fíjate tú. Muy Jenny bien, Joplin, Jimi perfecto. Hendrix y Jim Morrison, sí. ¿Y qué tres escritores o escritoras? Ah, bueno, pues sí, aquí yo Bolaño seguro, Ujú, Bolaño seguro, eh, Nabokov ujú. sería otro y Tom Wolfe. Muy bien. ¿Qué canción de Campito Fresa convertirías en un relato corto? El Lucio. La canción se ¿Qué? llama Lucio. El Lucio habla de un habitante de las islas del Guadalquivir, del Bajo Ujú, Guadalquivir, bueno, de Isla Mayor y tal, que tradicionalmente se dedicaba a la pesca de albures. El albur ujú, es un pescado propio del Guadalquivir, ¿no? Igual que eran los esturiones antes de ser extinguidos. Y como en un momento determinado se le prohíbe la pesca, y en un sitio donde las oportunidades no abundan, Lucio no tiene otra que dedicarse a lo que hoy se dedica, bueno, toda la problemática que hay hoy, que es al tráfico de hachís. ujú. Muy bien. ¿Qué autor debería ser obligatorio en la playlist de cualquier viaje por carretera? Hombre, hay que que no en el camino marca una tendencia clara, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ujú. Y no se me ocurre otro mejor, ¿no? Hay Muy bien. hay muchos libros guapísimos de viajes, pero yo entiendo que Neil Cassidy, el héroe de la generación Beat, ¿no? O Dean Moriarty. Muy bien. Si tuvieras que montar una editorial discográfica que publica libros y discos a la vez, ¿cómo se llamaría? Underground, pero escrito como este libro, en andaluz. Pero escrito con A. Claro. Muy bien. ¿Y qué personaje de Underground merecería tener su propio spin-off? Hostia, hay uno, tío, que además es verdad que yo cuando lo escribí, No te voy a preguntar si se lo vas a dar, ¿eh?
No, nunca he pensado hacerle spin-off, pero es verdad que hay un personaje que tío, los canis eran seres tan arquetípicos, con un lenguaje tan propio, unas maneras tan propias y unas acciones tan definidas que me fue muy fácil hacerlo y que fuera muy reconocible, ¿no? Y entonces hay un personaje que es el Julito, ¿no? Que aparece en uno de los capítulos que todo el mundo me dice que, hostia, tío, es que lo veo, o sea, y bueno, y tiene una personalidad tan reconocible y lo llegas a odiar tanto que tú necesitas saber esa criatura cómo ha llegado a ¿Cómo ha sido eso, convertirse, no? cómo ha llegado a convertirse en semejante alimaña, ¿no? En semejante mierda, ¿no? Y escoria, ¿no? Pero, claro, la oscuridad y los grises, amigos, nos suelen atraer. Muy bien. ¿Y Tanto como, tú, si tanto como la luz. Por eso a veces, como hemos hablado antes, acabamos metidos en sitios donde no nos gustaría muy nunca haber bien. acabado. Por Más terreno. ciencia ficción? Vamos a coger DeLorean. Y Claro. nos traemos a un escritor clásico y nos lo llevamos a una rave de los 2000. ¿Tú a quién te llevarías? Hostia, pues la verdad que yo creo que Hemingway daría el papelito, ¿eh? Hemingway daría un buen espectáculo allí, ¿eh? Bueno, pues ya como le gustaba el mollate, le gustaba la priva. Ahí yo creo que él casaría. Ahí en Sevilla montaba buena fiesta, ¿no? O sea, iba a buena fiesta, ¿no? Yo no Hemingway. sabía que había visto en Sevilla, siempre pensé que había estado en Pamplona. Yo no sé Sí, si estuvo en Andalucía. yo creo que o por lo menos con gente andaluza se relacionó. No sé, yo tendría que ver exactamente si ha estado en Sevilla, pero a mí me daba que sí. Lo desconozco. Dice, tuvo una relación compleja con Sevilla y aunque no es uno de los lugares que más se asocian con él, sí visitó la ciudad en algunas ocasiones, especialmente durante la Guerra Civil Española. Ah, Bueno, pues bueno. nada, Bueno, ahí queda el dato, a ver, ¿sabes? Sevilla es un Pero sitio que. no estuvo en lo que tú dices, no tuvo una gran relación con Sevilla. Sí, pero Pero como era bueno, un tío mollatoso, así, eso yo creo que iría perfectamente. Le pones una estaría bien, ropita ¿no? En así, una de estas de las que tú organizabas. la Muy dejaría al bien. lado de un bafle, le das una botella de whisky y te olvidas de él. Y cuando vuelve está boca abajo. Con los ¿Qué ojos muertos. disco pondrías? ¿Qué disco te pones? O pondrías, no. ¿Tú te pones algún disco de fondo mientras escribes? No, no suelo. Vale, en No silencio. suelo. Bueno, Muy bien. depende. Depende de lo que esté haciendo. En plena faena creativa, no me suelo poner música. Corrigiendo, sí, pero siempre me suelo poner en el último, como hay unos pasajes por el norte de África y Ujú, por el, digamos, Sahel, ujú, le he pegado mucho a melodías árabes así electrónicas que en grupos más famosos pueden ser como Tinari Wen, ¿te suena? ujú, Tinari ujú. Wen. Pues ese No, no rollo me Tinari suena, Wen no me suena. está muy guapo. Tinari Wen, que son de Mali, creo. Y eso, con ese tipo de rollo con un poco de música electrónica así, plan lofi. Algo Vale. que no tenga muchas ondas de frecuencia para que no me. Pero sí, no suelo escribir con música porque no me vienen. Porque no doy una, vamos. Es que es difícil. A mí no me parece. Hay gente que lo hará, claro, obviamente, como todo, pero yo no puedo. Yo escribo con música de fondo, como tú Es decías, verdad clásica y que todo para eso. ciertos pasajes, que requerían de cierta intensidad o que yo quería imbuirle una cierta esfera psicodélica o sí que me ponía algo y me pegaba un rato, lo mejor sentadito, me fumaba un cigarro y cogía un poquito las vibraciones y el espíritu que me evocaran pasajes, ¿no? Tía, ¿te acuerdas cuando estuviste en aquella fiesta? Hostia, ¿te acuerdas que el viaje por Marruecos y que bueno, que de algún modo bueno, pues que me instilaran algún recuerdo o alguna emoción que pudiera yo posteriormente utilizar en el relato que estaba escribiendo. Muy bien. Y vamos con las dos últimas. ¿Qué Venga. novela convertirías en un festival de música y quién tocaría en esa banda? ¿Qué grupo sería? Mm, ya, qué difícil esta, ¿no, tío? Hombre, a lo mejor tú eres de Palaniuk o no. ¿Alguna de ¿Eh? Palaniuk? ¿Alguna de Palaniuk? ¿Eres de Palaniuk tipo el Club de la Lucha y todo estas que Ah, son? coño, pues me lo leí hace poco el libro.
Fíjate tú, ni sabía que había, Cañerito, ¿eh? ni sabía que había la verdad que el Club de la Lucha, ahora que lo mencionas, en una fiesta de hardcore convertido en festival, sería la hostia. La verdad que Es ahora que que yo creo que lo... tú a Palanium Mira, te puede gustar vale, bastante si no lo has visto. tengo una. Miedo y asco en Las Ya, Vegas. ya, ya. Miedo y asco en Las Vegas. Una Hala. película que iría como muy rollo Burning Man, ¿no? Un rollo Ajá. ese tipo. Perfecto, esa. Muy bien. ¿Y quién la interpretaría? Es Cathy, que es un DJ muy famoso de trance psicodélico. Vale. Y para terminar, a ver, esta pregunta es extraña, ¿no? Porque no la he hecho Me has nunca. tenido tensísimo aquí, ¿eh? No, Estaba no, aquí no, no la he hecho echando por la nunca. oreja, ¿eh? Ahora esa pregunta que tú has pensado durante un tiempo, dices, esta pregunta no me la ha hecho nadie en una entrevista. ¿Cuál sería esa pregunta y qué responderías? Esa pregunta que tú has estado deseando siempre que te hagan Ah, y nadie te ha deseando hecho, o que me daba miedo. o que te diera miedo. Una que tú digas, esta no me la han hecho, pero como me la hagan y tenga que responderla. He de decir que no me la han hecho, bueno, en las presentaciones y tal se ha dejado caer, pero como eran grupos reducidos, pues tampoco me... Que es básicamente, criatura, ¿tú te has metido todo eso? No me lo responda, que vamos a la publicidad. O Claro, te la responde que responde. vete a la publicidad ya antes de que me dé hambre. Esto lo vamos a dejar en los secretos del autor, ¿eh? Que esto va a ser, si no, A veces los silencios, ¿no? Son más... ahí. Nos delatan, ¿no? Mejor los silencios y risas, ¿no, Claro, Álvaro? claro, Lo claro. dejamos ahí. Tú has dicho la pregunta que no te gustaría que te hicieran. La respuesta la dejamos en el aire, Venga, ¿vale? Bueno, magnífico. pues Álvaro, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Gracias por la honestidad, la Igualmente, tío. genuidad y todo el ratito que hemos echado aquí. Yo creo que hemos estado muy bien, ¿no? Ha sido un placer, yo me lo he pasado de puta madre, vamos. Pues Ojalá perfecto. quede bonito y, bueno, sobre todo que tú estés contento con el resultado y que, bueno, que Hombre, sí, esto si ha salido bien, va para arriba, ¿vale? claro. ¿De acuerdo? Pues Vale. nada, un abrazo Álvaro y a seguir, ¿eh? A seguir metiendo caña, ¿vale? Venga, muchas gracias, Venga, a tío. cuidarse. Hasta luego.